Bueno, arrancamos la clase, ¿ya? Vamos a ver en esta oportunidad ecuaciones diferenciales de primer orden, pero con una variación. Vamos a asumir que ahora vamos a tener un grado superior. Entonces, para poder entender esto, necesitamos considerar que es una ecuación de primer orden. Entonces, todos los ejercicios que hemos estado haciendo hasta este punto eran ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Que hemos visto que habíamos encontrado diferentes vías de solución en función de la característica de la ecuación. Contémoslo de una ecuación de primer orden. Me refiero a una ecuación que tiene esta fórmula, ¿no? De y de x más algo, ¿no? Más una función p de x, o puede ser más otra función g de x, etcétera, etcétera, ¿ya? Y se igualaba a algo. Pero lo ideal en este tipo de ecuaciones es que tenías la derivada en su primera expresión, primer orden, ¿ya? Así que la derivada no estaba afectada por ningún exponente ni por ninguna función. Obviamente que podíamos tener una función, me refiero a una función, por ejemplo, no es posible despejarla. Es decir, por ejemplo, si tú tenías acá un seno cuadrado de x, o que afectaba efectivamente a la derivada, es decir, tener un seno de la derivada, ¿no? Este tipo de ecuaciones no las vemos. Si tienes una función que la multiplica, obviamente la multiplicación se puede hacer desaparecer con una división, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía seno cuadrado de x acá, entonces yo divido toda la ecuación entre el seno cuadrado de x, esto desaparece y tienes la derivada sueltita, ¿no? Ese es el tipo de ecuaciones que hemos visto. Recuerda, es la primera derivada. Hasta este punto hemos visto que todas las ecuaciones están en función a la primera derivada. Entonces eso es indispensable que tú recuerdes, ¿no? Pero ahora vamos a ver que esta primera derivada va a estar elevado a un exponente, ¿ya? Acá vamos a colocar un exponente. Un exponente, y eso nos da a entender que es su grado, ¿ya? Cuando hablábamos de grado me refería al exponente mayor de la derivada mayor, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de ecuaciones de primer orden, obviamente que la derivada siempre va a ser la primera derivada, y este va a ser el exponente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener una serie de ecuaciones diferenciales que van a cumplir la siguiente forma. Vamos a tener una función genérica, una función para toda la ecuación, donde vamos a tener tres elementos básicos: la variable x, la variable y y la variable y la derivada, ¿no?, de la función como tal, de y de x. Esto, de alguna manera, reacomodando la ecuación, lo vamos a igualar a cero, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a representar o vamos a interpretar de la siguiente manera. Vamos a asumir que como nuestra ecuación va a existir derivadas, estas derivadas ahora las vamos a sustituir por la variable p. Es decir, que la variable p a partir de ahora va a ser una variable que va a reemplazar a la primera derivada de y de x, ¿ya? Entonces, en ese sentido, jóvenes, de y de x va a ser cambiado por p. Entonces, en nuestra forma general, para poder interpretar una ecuación de este tipo, vamos a tener, como si fuera un polinomio, la variable p, que recuerda es de y de x, cuando vemos p es derivada de y de x, elevado a un exponente, ¿no? Más algo que multiplica, puede ser, esto es generalmente las a sub n, si sub n son constantes, estos serían constantes, multiplicado por una función que multiplica nuevamente a la derivada de la función. Bueno, acá seguramente era n-1, bueno, seguramente en la bibliografía se ha ido. Bueno, eso no necesariamente va a ir degradando, ¿no? Acá podríamos n-1, n-2, n-3, etc. Es decir, por ejemplo, si n fuera 5, tendríamos p a la 5, p a la 4, p a la 3, p a la 2 y así sucesivamente. O podríamos tener p a la 5 y directamente p a la 2, dependiendo de cómo está armada la función. Entonces, considerando estos elementos, tendríamos una forma genérica, donde tenemos una derivada elevado a un exponente, podríamos tener una constante, una función y la derivada, ¿no?, elevado a un exponente, y así armar una serie de términos que están compuestos de la misma manera. Podría ser una constante, una función y al lado la derivada elevado a un exponente, ¿no? Lo mismo acá, una constante, una función y la variable p, ¿no? Recuerda que p, nuevamente te voy a hacer énfasis, la variable p para nosotros a partir de ahora está reemplazando la derivada de y con respecto a x. Y obviamente que acá podríamos tener p a la 0, ¿no? En este punto, p a la 0, que directamente es 1 y tiene simplemente una constante y una función. Todo esto está igualado a 0, ¿ya? Ahora, existen diferentes formas de resolver este tipo de ecuaciones. No todas las ecuaciones de este ámbito pueden ser resolubles o pueden ser resueltas directamente por un método. Entonces aquí hay que tener criterio, ¿ya? Acá entra mucho el criterio. Entonces es un
capítulo un tanto complejo para poder entenderlo, pero si me pones atención y practicas, vas a darte cuenta de que tú vas a encontrar tus propias técnicas para poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya? Muy bien, para poder encontrar la solución a este tipo de ecuaciones, puedes optar por una primera opción de solución, una primera vía de solución. Esta primera vía nos dice que podemos resolver la ecuación diferencial considerando como valor de evaluación la variable p. Es decir, que ahora para nosotros la variable p, es decir, esta de acá, que habíamos cambiado por dy de x, va a ser nuestro criterio de evaluación. ¿Con qué objetivo? Si nosotros tenemos, recuerda, mira, si te das cuenta acá, esta forma genérica es un polinomio. Podría decirse un polinomio en P, donde P de colocar desde y de x. Pero para nosotros acá P es una variable, ya no es directamente una derivada. Vamos a asumir que P es una variable. Entonces es como si fuera un polinomio en x, ¿no? X también es una variable, donde tú tienes x al cuadrado, se me ocurre, más x a la quinta, más 5x, ¿no? Esto es igual a 0. Si tú tienes esta ecuación de valores reales, tú puedes encontrar factores, ¿no? Puedes factorizar o encontrar algo y encontrar 0. Entonces, este criterio que te acabo de explicar se puede aplicar de la misma variable de la misma manera para la variable p. Es decir, que a partir de esta ecuación genérica, nosotros vamos a encontrar ahora factores en p. Es decir, que podemos factorizar en función al grado la variable p y encontrar diferentes elementos que están asociados a la variable p. Cuando te daba este ejemplo, por ejemplo, x al cuadrado más 3x más 5, esto es igual a 0, tú asumías esto, ¿no? Tú agarrabas una variable x, ¿no? Asumías que para encontrar la solución a esta ecuación, tú encontrabas una variable x, ¿no? Que por el grado de ese polinomio nos tenía que dar dos raíces, ¿no? Acá tú encontrabas un valor real, una raíz 1, más o bueno menos o lo que tú quieras, una raíz 2. Estas raíces para ti eran valores reales, ¿no? Son números, hasta donde tú has visto, son valores reales. En nuestro caso, como estamos hablando de ecuaciones diferenciales, estas f1, f2, fn, probablemente no siempre sean valores reales, sino que van a ser funciones, ¿ya? Funciones que van a depender de la variable x y y, que está acá. Entonces, f sub i es una forma de representar de forma genérica cada función específica, enumerada, en función a los factores encontrados. Acá, por ejemplo, tenemos f1, f2, f3, hasta fn, ¿no? Entonces, cada f sub i, jóvenes, cada f sub i representa una función que depende tanto de x y y, ¿ya? Entonces, al final, si te das cuenta, cuando tú hacías, por decir, agarrabas estos factores, el hecho de que tú hayas factorizado te permitía agarrar un término de la factorización y hacer esto, ¿no? X es igual a la raíz de 1. Es decir, igualar este x a este valor en función también al 0, ¿no? Entonces lo mismo podemos hacer. Si yo agarro esto de acá, yo sé que P va a ser igual, ¿no? Igualando a 0, ¿no? Obviamente, igualando a 0. Entonces yo sé que P menos F1 va a ser igual a 0. Entonces yo sé que P es igual a F1, que es x, y. ¿Ya? Entonces, de forma genérica, P, cada uno de los valores de P va a ser igual a F sub i, que depende tanto de x y y. ¿Ya? Entonces, es una manera de representar. Ahora, ¿cómo se encuentra la solución a este tipo de ecuaciones? Cuando tú has encontrado todos los valores, ¿sí? Todos los factores, en pocas palabras, tú asumes que vas a encontrar una función genérica que va a ser una combinación de varias funciones, g sub i, que dependen de x y y. Cuando tú encuentras esta solución, esta P que está acá, y vas a encontrar una solución que te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Tú asumes que esta solución la vas a llamar a una función g sub i. ¿Ya? G sub i. Si tú agarras todas las funciones g sub i que has encontrado por todos los factores, por estos factores, y las multiplicas, miren acá estamos multiplicando g sub 1 por g sub 2, por g sub 3, por g sub 4, etcétera, etcétera, hasta llegar a g sub n, y luego vas a hacer, esta es la solución general de la ecuación dada. ¿Ya? Esta es la solución general. Agarrar todas las formas de solución despejadas y multiplicarlas entre ellas y al final igualarlas a 0. ¿Ya? Esa es la forma de representar una ecuación, una solución a este tipo de ecuaciones diferenciales que trabajan con respecto a la variable p. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recapitulando, recuerda que este tipo de solución
este tipo de vía de solución que vamos a trabajar con ecuaciones de orden 1 y grado superior, lo primero que deben considerarse es de que si hay la viabilidad, si hay la posibilidad de que esta forma genérica pueda representarse por factores. Entonces acá lo que va a entrar en juego, ¿sí? Lo que va a entrar en juego es cómo formo los factores. Entonces ya eso es un criterio de álgebra que tú has aprendido tanto en escuela y has ido refinando a lo largo de tu formación académica. Entonces acá ya entra más la viveza. Recuerda que los factores, te lo hago simplemente recuerdo, ya no van a ser asociados a números reales. Por ejemplo, acá es facilito, ¿no? Tú decías, dos números que multiplicados por tal valor y sumados me den este valor, decías, ¿no? Ahora acá recuerda que ya no vas a trabajar con números enteros, sino vas a, bueno, ya no números reales, sino vas a trabajar con funciones, es decir, que vas a tener que asumir dos funciones que multiplicadas me den esta función de acá y sumadas me den esta otra función. Siempre tienes que tener en cuenta ese criterio. Entonces, si por alguna razón tú quieres aplicar cualquier método que habías aprendido en tu formación básica en matemáticas, lo puedes hacer. Por ejemplo, tú decías la fórmula de la raíz cuadrada menos b más, a ver, ¿cómo era? Menos b más menos la raíz cuadrada de tantos sobre 2a, ¿no es cierto? Tú sabías que esto era un coeficiente, esto era otro coeficiente, esto era otro coeficiente y esto era otro coeficiente. Ahora ya no estamos trabajando con coeficientes, sino estamos diciendo que son funciones, ¿ya? Son funciones. Recuerda que estas funciones son funciones que dependen tanto de x y y. Entonces puedes aplicar cualquier método que tú hayas aprendido, pero teniendo el criterio suficiente en considerar que ya no vas a trabajar con valores reales, sino con funciones. ¿Sí? Es lo primero que tienes que considerar antes de resolver los ejercicios que te voy a facilitar, ¿no? Entonces, bajo esta explicación dada, bueno, vamos a empezar con un ejercicio sencillo, ¿ya? Bueno, después, primero veamos la parte teórica. Entonces, cuando hablamos de la resolución por la variable x, ¿ya? Ahora vamos a evaluar la variable x como punto de partida. ¿Ya? En el anterior te había dicho que la variable p es la que se considera y a partir de p podíamos tener el criterio de formar un polinomio y factorizarlo. ¿Ya? Pues ahora vamos a utilizar la variable x. En este tipo de solución, lo que tú tienes que considerar es lo siguiente, de que de alguna manera toda esta expresión que tienes acá la vas a llevar a simplemente una función que depende ahora de la variable y y p. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable x va a ser posible despejarla. Es decir, que la variable x, para que sea despejable, seguramente no va a estar afectada por ningún elemento que nos dificulte su despeje. Es decir, si yo tuviese, por decir una expresión donde tengo 2x elevado al logaritmo de y más 3x al cuadrado, esto es igual a dy de x, ¿no? Entonces, mira, en esta expresión, si yo te diría que despejes la variable x, acá nos complicamos. Entonces no es una solución, o bueno, esta vía de solución no sería la más óptima para este tipo de ejemplo. Entonces lo que tienes que considerar acá es que la variable x tiene que ser de alguna manera sueltita, fácil de despejarla, si quieres verlo así. Ahora, no siempre este criterio va a ser el adecuado, pero puedes partir primeramente con esto. Es decir, si logro despejar x, es probable que esta pueda ser una vía de solución. Al despejar x yo voy a lograr obtener una función que depende tanto de y y p. ¿Ya? Eso tienes que considerar de buena manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué sentido tiene lograr este artífice? Esto nos va a permitir de alguna manera hacer un pequeño cambio. ¿Ya? Tú sabes que habíamos dicho que de y de x es igual a p, ¿no es cierto? Habíamos partido de esto. Si yo tengo ahora lo siguiente, si yo sacaría la inversa de esto, tendría lo siguiente, de x, de y, es decir, estoy volcando, ¿no? X pasa arriba, de y pasa abajo, entonces si vuelco la expresión, yo tendría 1 sobre p, ¿verdad? Estamos volcando la expresión. Ahora, estoy diciendo que si yo derivo la variable x con respecto a y, yo puedo hacer el cambio por 1 sobre p. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, acá entra en juego un criterio interesante. Esta expresión que te la estoy resaltando, derivación de diferenciación de la variable de x con respecto a y, me va a dar 1 sobre p. Pero esta expresión, es decir, lo que tengo acá y lo que te había dicho acá, se puede expresar también de forma alternativa como con el uso de derivadas parciales. ¿Qué quiere decir? Recuerda, ¿sí?, que acá, vuelvo a hacer énfasis en esto,
¿ya? Recuerda, quiero que pongas mucha atención acá, el hecho de que yo tenga acá la x suelta y acá simplemente tenga y y p, yo puedo hacer la derivada de toda esta función con respecto a y. Efectivamente se puede, porque mira, acá yo tengo la variable y. Pero también recuerda que esta función no solamente está dependiendo de la variable y, sino también depende de la variable p. Entonces no puedo ignorarla. Entonces para poder derivar de forma correcta tengo que considerar que la voy a derivar de forma parcial. Entonces en ese sentido yo voy a asumir lo siguiente. Toda esta expresión, si yo la derivo, la voy a cambiar x por 1 sobre p. Ahora, como estoy diciendo que voy a derivar con respecto a dy, entonces yo asumo lo siguiente. Voy a asumir que toda la función que tengo acá representada la voy a derivar con respecto a y. Eso es fácil, de forma parcial. Entonces, cuando derivamos de forma parcial, asumimos que el resto de las variables se convierten en variables que son constantes. Entonces, es fácil derivar. Pero adicionalmente tengo que considerar que ahora voy a derivar toda la función también con respecto a la otra variable, es decir, con respecto a p. En ese sentido, la variable y se vuelve constante, pero acá tienes que tener en cuenta que la derivada o todos los términos que van a ser derivados con respecto a p tienen que tener a su lado de p de y. ¿Ya? Ese es el criterio para poder utilizar este tipo de método. ¿Ya? Entonces, considera eso antes de empezar el ejercicio. ¿Ya? Si ves que esto es complejo, probablemente no sea una vía de solución, aunque la x sea fácil de despejarla. ¿Ya? Entonces, ese sería un criterio. ¿Ya? Ahora, lo mismo ocurre para el caso donde ahora consideramos la variable y. Si nosotros ahora consideramos como caso de estudio la variable y, entonces recuerda, estaríamos asumiendo que toda la expresión que tenemos en nuestra ecuación diferencial, por ejemplo, yo tengo de y de x por y más 3x de y de x al cuadrado más 5x coseno de x, por decir, se me ocurre esto es igual a 0. En esta expresión, yo tendría que tener el suficiente criterio para decir, muy bien, acá tengo una ecuación. Analizo si efectivamente en esta ecuación diferencial es posible o es viable despejar la variable y. ¿Ya? Si en todo caso fuera posible y es sencilla, entonces este método es una alternativa de solución. ¿Ya? Entonces, para este método, para el uso de la variable con respecto a y, lo que tienes que considerar es que y tiene que ser viable despejar, ¿sí? Tiene que ser posible despejarla. Y recuerda, al lograr eso, tú tienes la función que va a depender de x y p. Ahora, el hecho de que ahora tú derives toda expresión con respecto a x, esta y se convierte en p. Entonces de ahí sale esto. ¿Sí? Esta y se convierte en p. Ahora, toda la función depende de dos variables, x y p. Entonces ahí entran las benditas derivadas parciales. La primera expresión es sencilla, derivada parcial con respecto a x, pero cuando derivas con respecto, considerando la variable p, ¿sí? Tienes que tener al lado de p de x.